Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Ana Lee. Una vez más. Oh, Anita, ¿qué está la noche? ¿Volvió a la noche? No. No. Pasó que esta mañana estuve ocupada con otras cosas, por eso no pude transmitir. Cuando no pueda a la mañana lo voy a hacer en algún otro horario. Pero no es que volvemos a la noche. No quiero demorarme demasiado con la lectura, no quiero dejar pasar mucho tiempo. Los fines de semana es probable que no transmita, así que será de lunes a viernes por la mañana, excepto cuando no pueda durante la mañana lo voy a hacer en el transcurso del día. Así que vamos a continuar ahora con el libro de Don Bosco y su tiempo. Vamos por el capítulo 7, que se trata de las manos consagradas, y dice así: Hace un mes que Juan está enfermo, tan grave que los médicos lo han desahuciado y han hecho avisar a su madre. Esta llega, sin sospechar la extrema situación del hijo, llevándole como regalo un pan de centeno, de los que ella amasa, y una botella de vino generoso, del que sirven a los postres en la mesa del tío Miguel los días de fiesta. «Oh, mi Juan, ¿en qué estado te encuentro?», exclama sollozando. Por su gusto se quedaría allí a cuidarlo, o se lo llevaría consigo, pero no es posible ni lo uno ni lo otro. Cuando se va, llorando porque teme no hallarlo vivo al siguiente día, recoge el pan y el vino. «Por favor, madre», le dice él, «déjeme ese pan y ese vino, que van a curarme». Ella vacila, no entreviéndose a complacerlo, porque es un pan muy pesado el que se amasa en su aldea y un vino demasiado fuerte el de Miguel. «Cuando esté sano te traeré un pan fresco, tan bueno como este, y una botella de vino igual, y yo comeré y beberé contigo». Él, que hacía varias semanas ni comía bocado, ni apenas bebía más de un sorbo de agua, siente un violento deseo de comer de aquel pan y de beber el vino que le ha llevado su madre. Y con tanto empeño la suplica que ella no es capaz de negarse, y le deja todo, y se va sollozando. Juan, viéndose solo en la siniestra enfermería del seminario, se echa de la cama y corre a cortarse una tajada del pan y a llenarse del vaso de vino. Vuelve a acostarse y come y bebe, encontrando aquello todo tan rico que se corta una nueva tajada y se llena otra vez el vaso. Se comió todo aquel pesado pan casero y apuró la mitad de la botella, y se quedó sumergido en un sueño letárgico durante ese día y la noche entera y el día siguiente. Los médicos declararon que no despertaría más. Empero, se despertó sin fiebre y entró en rápida convalecencia, y pudo en los meses que siguieron hacer a grandes pasos las últimas etapas del sacerdocio. En marzo del año 40 recibió la tonsura y las órdenes menores, y en septiembre fue promovido al subdiaconado, y en marzo del año 41 fue diácono. «¡Qué joven eres!», le dijo un día un viejo sacerdote de Turín, que gozaba fama de santo. «¡Qué joven! Y qué inexperto». Y como para justificar sus palabras, se puso a examinar la sotana de Bosco y a dar tironcitos, cual si pretendiera desgarrársela. Era don Cotolengo,
el fundador de lo que empezó llamándose la Casa Chica de la Divina Providencia, para asilar enfermos y desvalidos, y acabó siendo una inmensa institución, portentosa como un permanente milagro y bendita por todos los habitantes del Piamonte, desde el rey hasta el último mendigo. ¿Haya acaso demasiado rica mi sotana?, se atrevió a preguntar el joven diácono. —¡Qué inexperto eres! —repuso don Cotolengo con aire profético. —Yo soy viejo y puedo hablarte así. El paño de tu sotana es muy delgado, por ahora, puede pasar, pero cuando seas sacerdote, acuérdate de cambiarlo. —¿Tendré más frío que ahora? —preguntó ingenuamente Bosco, y don Cotolengo meneó dulcemente la cabeza. —Cuando seas sacerdote, te rodearán millares de niños. Uno tironeará a la derecha, otro a la izquierda, y tu pobre sotana se hará trizas muy pronto. Acuérdate de hacerla de una tela muy fuerte. Juan recordó el sueño de su niñez y vio de nuevo a aquellos muchachos a quienes debía enseñar. Qué dulzura hallar en las misteriosas palabras de aquel santo viejo una confirmación de cosas tan lejanas. Los tiempos habían llegado a su gloriosa madurez. El 5 de junio de 1841, el pastorcito de los Becchi era ordenado sacerdote por el arzobispo de Turín, y al día siguiente celebraba su primera misa en la iglesia de San Francisco de Asís, de la misma ciudad. Tocaba, pues, con sus manos consagradas la cima de sus ardientes ensueños de niño. Ese día escribe en un cuadernito que conservará toda su vida las normas a que se va a ajustar. El sacerdote no va solo al cielo ni al infierno. Al cielo va con las almas que ha salvado por su ejemplo. Al infierno con las que se han condenado con su escándalo. Por eso me empeñaré en observar las siguientes resoluciones. 1. No salir de paseo sino por grave necesidad, como visitar enfermos, etc. 2. Ocupar rigurosamente bien el tiempo. 3. Padecer, trabajar, humillarse en todo y siempre, cuando se trate de salvar almas. 4. La caridad y la dulzura de San Francisco de Sales me servirán de guía en todo. 5. Me manifestaré siempre satisfecho de los alimentos que me ofrezcan, no siendo cosa nociva a la salud. 6. Beberé vino aguado y solo como remedio, es decir, cuando y en la cantidad que lo requiera la salud. 7. El trabajo es un arma poderosa contra los enemigos del alma, por lo cual no daré al cuerpo más de 5 horas de sueño cada noche. Entre día, especialmente después de almorzar, no tomaré ningún descanso, excepto en caso de enfermedad. 8. Cada día emplearé algún tiempo en la meditación y en la lectura espiritual. Durante el día haré alguna visita, por lo menos una breve oración, al Santísimo Sacramento. Uy, perdón que no silencié. Haré por lo menos un cuarto de hora de preparación para la Santa Misa y otro de acción de gracias. 9. No conversaré nunca con mujeres fuera del caso de confesión o de alguna otra necesidad espiritual. En su aparente sencillez,
Este programa encerraba lo que la Iglesia denomina la virtud heroica y debía cumplirse además de las obligaciones del sacerdote, el breviario, la misa y los otros deberes del santo ministerio: confesión, predicación, enseñanza, apostolado. Hacía 4 o 5 días que era sacerdote y aún no había dicho misa en Castelnuovo, donde sus paisanos lo reclamaban con justificada vehemencia. Destinóles el jueves de Corpus Christi. Su llegada al país fue un triunfo. Los que habían conocido al pastorcito de los Becchi, al saltimbanqui del mercado, al sirviente de los Moglia, al cuidador del caballo de don Dassano, apenas podían creer que fuese el mismo que celebraba la Santa Misa, bajo la casulla de oro en el altar mayor. Cuando esa misma tarde llegó a su aldea, al sitio donde tuvo su primer sueño profético, no pudo contener las lágrimas. Su madre y él, solos, entraron en la casita de los Becchi, donde habían transcurrido la infancia pobre y maravillosa de don Bosco. Anochecía ya. Margarita encendió el candil y sentándose frente por frente del hijo sacerdote y poniendo sus manos sobre las rodillas de él, lo miró cara a cara y le habló así: ya eres sacerdote, dices misa, estás más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero acuérdate, Juan, de mis palabras. Comenzar a decir misa significa comenzar a padecer. No lo advertirás enseguida, pero un día comprenderás que tu madre no te ha engañado. Estoy segura de que todos los días rezarás por mí, esté viva o muerta, y eso me basta. De ti no quiero más. Tú en adelante piensa en la salud de las almas. Hilos de un llanto muy tierno se deslizaban por las mejillas del pastorcito de los Becchi. Sentíase niño, desamparado, infinitamente pobre y necesitado del corazón de aquella mujer analfabeta, pero fuerte y grande como una Mónica, como una Blanca de Castilla, como Ana, la madre de Samuel, madres de profetas, de reyes y de santos. Lloró el hijo sobre el pecho de la madre, y ella, enternecida, no halló más palabras que decirle, sino: Juan, mi Juan, vas a comenzar a sufrir. Preparó luego la cena y antes de irse a dormir rezaron el rosario. La noche era calurosa, perfumada por los viñedos y los maizales en flor y vibrante de estrellas. Un campesino retardado en la ciudad pasaba por la solitaria carretera, arreando una yunta de burros y cantando a grito pelado: guai al mondo, se si senti forestieri senza niente. Ese ha hecho buen negocio en Chieri, pensó Margarita Bosco, pero hace mal en pregonar por los caminos a estas horas, que va con los bolsillos llenos de dinero. Juan no oyó la canción, ya dormía con el sueño omnipotente de la juventud, en su cama estrecha y dura, cama de soldado y de misionero, a que desde la infancia lo acostumbró su madre. Ahora tenía que decidir lo que iba a hacer. Habíanle propuesto 3 empleos: profesor en una familia de ricos genoveses con 1000 liras al año, capellán en Murialdo, vicecura en Castelnuovo. Consultó a su madre, que con media palabra desechó la primera propuesta. Mi hijo en un palacio,
No sería más mi hijo si se aficionara al dinero y al lujo. Sobre las otras dos propuestas opinó don Cafaso. No acepte ninguna. Véngase a Turín, al colegio o convictorio eclesiástico. Usted necesita estudiar moral y predicación. Existía en Turín una institución de altos estudios eclesiásticos, donde los jóvenes sacerdotes podían perfeccionar sus conocimientos en las ciencias sagradas y empezar la práctica de su ministerio bajo una sólida dirección. Don Bosco, ya debemos llamarlo así, pues era sacerdote, se instaló, pues, en Turín, la rica y populosa capital del Piamonte, en cuyo seno fermentaba el germen de la revolución. Al penetrar en sus muros, lo sobrecogió una misteriosa ansiedad. Adivinó que iba a ser el teatro de su apostolado. No era tierra de infieles la corte del romántico rey Carlos Alberto, pero cuánta mies por cegar en su recinto, cuántos niños abandonados, que se corrompían en sus plazas y acababan miserablemente en sus cárceles. En uno de los sermones que se han conservado, don Bosco describe la llegada ante las puertas de Roma de un joven estudiante, que fue después San Felipe Neri, fundador de la congregación del oratorio. Don Bosco ha puesto en ese trozo la emoción y el realismo de una visión directa. ¿Quién eres tú? ¿Y qué es lo que miras con tanta ansiedad? Soy un pobre forastero. Contemplo esta gran ciudad y un pensamiento me agita, pero temo que sea locura o temeridad. ¿Cuál es tu pensamiento? Consagrarme al bien de tantas pobres almas, de tantos niños que por falta de instrucción religiosa van por el camino de la perdición. ¿Posee ciencia para eso? He estudiado un poco, pero estoy muy lejos de la sabiduría. ¿Tienes medios materiales? Nada. No tengo ni un pedazo de pan, aparte del que me da mi amo cada día por caridad. ¿Tienes iglesia? ¿Tienes casa? No tengo más que un cuartujo estrecho que me prestan. He tendido una cuerda de una a otra pared y allí cuelgo mi traje. ¿Cómo, pues, quieres, sin nombre, sin ciencia, sin fortuna, emprender tan gigantesca tarea? ¿Cómo te llamas? Felipe Neri. Con esta sensación de su insignificancia, pensando si sus proyectos son locura o temeridad, llega don Bosco a Turín, aquel año de 1841. En las horas libres de sus difíciles estudios, visita las cárceles y los hospitales. Entonces, advierte que hay más miserias en la corte de los reyes que en las remotas aldeas de sus montañas. Capítulo 8. Los Carbonarios. Qué privilegio tiene Italia, cuya historia hace latir todos los corazones, como si fuera la de la patria de cada uno. ¿Y qué novela hay comparable a aquel drama confuso del Risorgimento? Torrentes de aventuras que se suceden del 1830 al 1870, en que personajes de toda grandeza alternan con forajidos de la peor especie. El viento de la revolución atiza los incendios preparados por las sociedades secretas en las capitales de aquella colección de pequeños reinos y principados. Las grandes potencias de Europa acuden, intervienen, intrigan con sus soldados o sus diplomáticos. Las unas para contener el fuego que a todos amenaza, las otras para agrandar la hoguera. El mundo asiste a fenómenos extraños y contradictorios. La demagogia y la traición hállanse hasta en el corazón de los reyes. El ateísmo y la apostasía
hasta en el cáliz de los sacerdotes. Entre Roma, capital de los estados pontificios y del universo católico, y Turín, capital del reino de Cerdeña y foco de las conspiraciones, la lanzadera de los carbonarios teje la cuerda con que va a ahorcar al último papa por la mano del último rey. Y entre Roma y Turín va a pasar la vida entera don Bosco, el hombre suscitado por Dios para reconstruir su templo en el corazón de la niñez abandonada y para demostrar que la ardiente adhesión al Papa no es incompatible con la más decidida italianidad. En Turín va a conocer y a tratar a los más implacables enemigos del pontificado. Ellos, socolor de patriotismo y de democracia, intentarán enrolarlo en sus filas, como han enrolado a otros sacerdotes, y no lo conseguirán, porque don Bosco une la candidez de la paloma a la prudencia de la serpiente. Lo perseguirán, pero no lo derrotarán, y acabarán por respetarlo por su inexpugnable doctrina. Y él, unas veces con su simplicidad de apóstol, otras con su habilidad de diplomático, conjugará muchas injusticias y servirá de mensajero privado del Papa ante el rey excomulgado. Ahora, para nuestros oídos, son cosas arcaicas la masonería con sus logias y los carbonarios con sus ventas. La ruda escoba del socialismo, menos romántico y más conforme a las realidades, barrió de la historia contemporánea el nombre y la cosa. Y si algo sobrevivía en los años de la Gran Guerra, todo se ha sumergido en la Saturnal del comunismo. Esos son los modernos instrumentos para combatir a los reyes y a los papas. Mas no se recorre la historia de aquel tiempo en Italia sin descubrir a cada vuelta del camino la acción de las sociedades secretas, la ley injusta, el panfleto corruptor, el crimen misterioso por el veneno y el puñal. La masonería había acabado por ser una sociedad de aristócratas, damas y caballeros más preocupados por sus placeres que de la política o de la religión. Y aparecieron los carbonarios, más misteriosos y más eficaces, y en pocos años sus ventas cubrieron Italia y se extendieron al extranjero. Los masones, para no ser del todo suplantados, aprovecharon el movimiento que aquellos imprimían a los pueblos y participaron en su política. El programa de las sociedades secretas era este: primero, obtener que los reyes y príncipes que entonces gobernaban dieran a sus pueblos una constitución. Segundo, hacer de Italia una sola nación independiente. Había en verdad un tercer punto, pero lo guardaban misteriosamente. Era el secreto de la venta suprema, la mayor autoridad de los carbonarios. En un país católico, habría sido condenarse a la impotencia declarar de entrada que el tercer punto del programa era destruir el pontificado para descristianizar al mundo. Convenía primero atraer a las masas, con la promesa de quitar su poder a los reyes absolutos para entregárselo al pueblo soberano. Esto halagaba inmensamente a los pueblos cansados de las guerras napoleónicas. Un rey atado por una constitución sería un rehén para conservar la paz. Y si por ventura se lograba raer de la faz de la tierra la raza ambiciosa de los reyes y se establecía una república en cada nación, entonces la paz sería eterna y segura la felicidad de los pueblos. No es extraño que estas ideas cayeran como un sabroso maná en aquellas sociedades. Nadie ponía en duda la buena fe de los apóstoles de la democracia. Ahora los pueblos son más escépticos. Ya casi no hay reyes
y los pocos que quedan están bien atados por infinidad de constituciones. Casi todos los reinos se han convertido en repúblicas, donde gobierna el pueblo soberano, pero ninguno de ellos ha celebrado nupcias durables ni con la paz ni con la felicidad. Y los filósofos, desencantados de la libertad, comienzan a dudar si la más perfecta norma de gobierno no será dictadura. La dictadura, que es una nueva especie de monarquía absoluta, con reyes no por derecho divino, como los Luises y los Carlos, sino por gracia de las ametralladoras y de los automóviles blindados. Es también fácil comprender que el segundo punto del programa de las sociedades secretas, realizar la unidad de Italia, encontrase eco en millares de corazones italianos. La unidad significaría la grandeza de Italia, que sacudiría la tutela de cortes extrañas y reconquistaría las provincias lombardo-venetas de que Austria poseía. Recordemos nuevamente la palabra de Donoso Cortés. En el fondo de toda gran cuestión política hay una cuestión religiosa. En el fondo de esa idea, la unidad de Italia, dormía la cuestión del poder temporal del Papa. Para realizar la unidad había que despojar al Papa y enriquecer con sus estados al rey del Piamonte, y Roma pasaría a ser la capital del nuevo reino. En los comienzos de esta larga y ruda polémica, las sociedades secretas no descubrieron sus baterías. Conveníales enrolar en sus filas a muchos católicos, sacerdotes, prelados, cardenales, a fin de tener influencia en los cónclaves futuros. Ya que no era posible convertir al Papa en un carbonario, había que hacer de un carbonario un Papa. Era pues indispensable guardar secreto el verdadero plan y presentar la unidad de Italia como una confederación de reinos y principados presididos por el pontífice romano. La policía del cardenal Bernetti, secretario de Estado de León XII, logró apoderarse de muchos documentos de las sociedades secretas. La pequeña parte publicada de ese precioso archivo arroja una siniestra luz sobre aquellos hombres que durante años manejaron como fantoches a reyes y ministros. Las cartas que se cruzan los miembros de la Suprema Venta van siempre firmadas por un seudónimo. Nubius, Piccolo Tigre, Braco. La Suprema Venta es el espíritu que imparte el movimiento de las logias y a las pequeñas ventas que cubren Europa. Su composición no es bien conocida ni siquiera por los afiliados, que obedecen sus órdenes. En el ministerio está la clave de su formidable autoridad. La Suprema Venta desprecia a los masones, pero se sirve de sus logias como de un noviciado para probar y madurar la vocación de los futuros carbonarios. Si el candidato es ambicioso o cobarde o indiscreto, no va más allá de las logias y nunca sospecha que durante años los ojos de un jefe han estado fijos en él. Componen la Suprema Venta hombres de distintas nacionalidades, de profesiones las más diversas, diseminados en varios países y unidos por una copiosa correspondencia y especialmente por un odio inextinguible a la Iglesia romana. Remontémonos 20 años y empecemos a leer algunos trozos de esa interesante correspondencia. En 18 de enero de 1822, el que firma Piccolo Tigre envía sus instrucciones a sus altos cofrades de Italia. Saboreemos este sarcasmo. El hombre ha nacido rebelde. Atizad ese deseo de rebelión hasta el incendio, pero contened el incendio. Dejad caer ciertas palabras que provoquen el deseo de afiliarse a una logia.
esta vanidad del ciudadano o del burgués de enrolarse en la masonería es tan vulgar y universal que yo no acabo de admirar la estupidez humana. Ser miembro de una logia, sentirse apartado de su mujer y de sus hijos, llamado a guardar un secreto que nunca le confían, es para ciertas naturalezas una voluptuosidad y una ambición. Las logias hoy pueden procrear glotones, pero no engendrarán ciudadanos. Se come demasiado bien en compañía de los M, tres puntitos, Q, tres puntitos, y M, tres puntitos, R, tres puntitos, H, tres puntitos, de todos los orientes. No importa, las logias son un depósito, un aras, un centro por el cual hay que pasar antes de llegar a nosotros. Más adelante, en la misma carta, la Suprema Venta desea que, con uno u otro pretexto, se introduzca en las logias masónicas el mayor número posible de príncipes y de ricos. Los príncipes de casas reinantes, pero que no tienen esperanzas de ser reyes por la gracia de Dios, quieren serlo por la gracia de la Revolución. El duque de Orleans es masón, el príncipe de Carignano también lo fue. Adulad a estos ambiciosos de popularidad, atraedlos a la masonería. La Suprema Venta después verá qué puede hacer de ellos para la causa del progreso. Hacedlos masones, de la logia pasarán al carbonarismo. Y tal vez un día vendrá en que la Suprema Venta se digne afiliárselos. Chan, 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 chan. Un burgués es bueno, pero un príncipe es mejor. Esto es lo que dicen las cartas, ¿no?, de los carbonarios. Un burgués es bueno, pero un príncipe es mejor. Sin embargo, cuidad que no ocurra lo que con el infame Carignano. El cordero se ha vuelto zorro. Piccolo Tigre luego advierte por qué razón la cuestión política les interesa poco a él y a sus altos hermanos de la Suprema Venta, porque hace olvidar el verdadero propósito que los mueve. En mi último viaje a Francia he visto con satisfacción profunda que nuestros jóvenes iniciados propendían con extremo ardor a la difusión del carbonarismo, pero encuentro que se precipitan demasiado. Según mi idea, transforman demasiado pronto su odio religioso en odios políticos. La conspiración contra la sede romana no se debe confundir con otros proyectos. Eso nos expondría a ver germinar en el seno de las sociedades secretas ardientes ambiciones. Estas ambiciones, una vez dueñas del poder, pueden abandonarnos. Tenemos que descatolizar el mundo y un ambicioso que satisface su ambición se guardará bien de secundarnos. En París no quieren comprender esto, pero en Londres he visto hombres que penetran mejor en nuestros planes. Se me han hecho ofrecimientos considerables. Pronto vamos a tener una imprenta en Malta. Podremos con impunidad y bajo pabellón británico cubrir a Italia de libros y folletos. ¿Quién era el príncipe de Carignano, que había sido masón y carbonario y que en la fecha de la carta de Piccolo Tigre, enero de 1822, ya no lo era? El infame Carignano, como lo llamaban los carbonarios, era Carlos Alberto de Saboya, hijo de Carlos de Carignano, que en 1798, cuando fue invadido el Piamonte por los ejércitos de la Revolución Francesa, se entregó a cuerpo perdido a los revolucionarios. El general Schubert, jefe de las tropas victoriosas, obligó a abdicar al entonces rey del Piamonte, Carlos Manuel IV, que se refugió en la isla de Cerdeña, donde su primer acto fue revocar su abdicación.
Schubert se encogió de hombros. La mayoría de los partidarios del rey se le habían adherido, y entre ellos, y de los primeros en pasarse al general republicano vencedor, fue el príncipe Carlos de Cariñano, padre de Carlos Alberto. Es duro a veces contar la historia con verdad, sin afeites. Así queremos contarla aquí. Schubert, halagado íntimamente por la adhesión del príncipe, le propuso un buen negocio. Le dejaría su palacio y sus tierras, con tal que renunciara a los derechos que alguna vez podían corresponderle a la corona de aquel reino transformado en provincia francesa. Cariñano, que estaba 4 o 5 escalones abajo del trono, renunció alegremente a sus quiméricos derechos, conservó sus bienes y se hizo un ardiente republicano. Por esos días nació Carlos Alberto. La revolución, empero, no creyó en la sinceridad republicana de Cariñano y violó el convenio de Schubert, confiscó los bienes del príncipe y lo internó en París, donde murió a poco andar, mediado en 1800. 10 años después, Napoleón, considerado los servicios que Cariñano prestó a los franceses cuando se realizó la reunión del Piamonte a Francia, concedió a su hijo el título de conde y una renta de 100.000 libras anuales, con la obligación de poseer en París un palacio que no costara menos de 2 años de rentas. La viuda de Cariñano, afiliada a la masonería muy de moda entonces, se volvió a casar y confió la educación de su hijo a un protestante de Ginebra. Entretanto, el rey destronado, Carlos Manuel IV, abdicaba en su refugio de la isla de Cerdeña y entraba en la orden de los jesuitas. Sucedíale su hermano, Víctor Manuel I, que no teniendo hijos varones, consideraba como heredero de aquella pequeña corona a su último hermano, el duque de Genevois, que más tarde había de ser efectivamente rey, con el nombre de Carlos Félix. Después de éste, que tampoco tenía herederos directos, el trono correspondía a Carlos Alberto, conde ahora de Cariñano por merced de Napoleón. He aquí como aquellos quiméricos derechos a que su padre renunciara en manos de Schubert adquirirían inesperadamente consistencia y realidad. La abdicación de unos, la muerte de otros, iba poniendo un trono al alcance de aquel joven, que en Ginebra se instruía en máximas protestantes. Carlos Alberto oyó entonces el anuncio de las brujas de Macbeth. Tú reinarás. ¿Pero qué significaba ser rey de Cerdeña, si en las posesiones de este rey no se incluían la Saboya, Nisa y el Piamonte, con su hermosa Turín? Antes esas hermosas regiones pertenecían al reino de Cerdeña, ahora sobre ellas mandaba Napoleón. No importa. Carlos Alberto había oído el anuncio de las brujas y empezó a conspirar. La masonería lo recibió con los brazos abiertos y se dispuso a allanarle el camino del trono a cambio de terminantes promesas. Sobrevino la caída de Napoleón y luego la restauración de los reyes despojados por él. Víctor Manuel I abandonó su isla e instaló su capital en Turín. Ahora sí que valía la pena ser rey de Cerdeña, mucho más cuando la masonería y los carbonarios prometían a Cariñano ayudarle a conquistar la Lombardía y Venecia, y a lanzarse desde allí sobre los demás reinos y principados, inclusive los del Papa. Ahora las brujas cambiaban de tono para hablarle así. Tú reinarás y serás el primer rey de la Italia unida y libre de austríacos. La restauración se había realizado en casi todas partes en sentido católico. Razón de más para que las sociedades secretas trabajasen febrilmente por desposeer a los reyes actuales en beneficio de otros príncipes atados a ellas por juramentos y por amenazas. Hemos visto en la carta de Piccolo Tigre que no consideraban difícil atraer esta especie de afiliado, en un tiempo en que eran innumerables los pretendientes, por ser muchas las dinastías y muy confusos los derechos.
No les bastaba a las sociedades secretas la ayuda de príncipes destronados. Necesitaban especialmente afiliar sacerdotes, prelados, cardenales, para llegar a poseer un papa. Aquel famoso jefe de la Suprema Venta que firma sus cartas con el seudónimo de Nubius, se encarga del gobierno de la alta sociedad y escribe desde Roma a su cofrade Volpe el 3 de abril de 1824. Debemos llegar al triunfo de la idea revolucionaria por medio de un papa. Hay una parte del clero que muerde el anzuelo de nuestras doctrinas con una avidez maravillosa. Es el sacerdote que no tendrá jamás otro empleo que decir su misa, ni otro pasatiempo que esperar en un café el toque del Ave María a las 2 de la tarde para irse a dormir la siesta. Este sacerdote, que es el más grande ocioso que existe en la ciudad eterna, me parece creado para servirnos de instrumento. Es pobre, ardiente, despreocupado, ambicioso. Se sabe desheredado de los bienes de este mundo. Vive murmurando contra la injusta repartición de los puestos y de los honores en la iglesia. Tenemos también un tipo de sacerdotes corsos y genoveses que llegan a Roma con la tiara en la valija. Desde que Napoleón ha nacido en su isla, no hay uno solo de estos corsos que no se crea un Bonaparte eclesiástico. Logran, en efecto, enrolar mucho de esos sacerdotes, hallan manera de acomodar su conciencia con sus deberes de carbonarios. Pío VII vela sobre su redil, descubre la intriga, y en su bula del 13 de abril de 1821 lanza una memorable excomunión sobre la secta. Entre otras sectas, dice el vicario de Cristo, es necesario indicar aquí una sociedad recientemente formada, que se ha propagado en toda Italia y en otras naciones, y que si bien dividida en varias ramas con distintas denominaciones según las circunstancias, es realmente una sola, tanto por la comunidad de opiniones y de propósitos como por su constitución. Generalmente se la denomina con el nombre de Sociedad de Carbonarios. Estos afectan un singular respeto y un celo maravilloso por la religión católica y por la doctrina y la persona del Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a quien han tenido algunas veces la criminal audacia de llamar su gran maestre y jefe de la sociedad. Los carbonarios acogieron la bula pontificia con hábil hipocresía. Afectaron creer que el Papa, engañado, había cedido a la influencia de los austríacos. Así podían seguir conspirando con aparente respeto a la Iglesia y procurando más que nunca la adhesión de los sacerdotes. La habilidad con que presentaron como los únicos móviles de las sociedades secretas el amor a Italia y el odio a la dominación extranjera incautó a muchos. La ambición y el orgullo, que no mueren nunca, ni siquiera en el corazón de los sacerdotes, facilitaron el engaño. Y muchos de ellos, y entre ellos algún prelado, como Monseñor Cocle, arzobispo de Patraso, confesor del rey de las dos Sicilias, Fernando II, se hicieron carbonarios. Para ellos el Papa había sido inducido en error por los austríacos. En el misterio de las logias y de las ventas trabajarían más eficazmente por el reino de Dios y la libertad de Italia. Mentita es iniquita sibi. La culpa se engaña a sí misma. Dios y la libertad. Esta era la fórmula de otro sacerdote, quien desde Francia les daba la razón. Defensor elocuente del catolicismo, respaldado por una legión de polemistas fervorosos, pasaba por un padre de la Iglesia. Al grito de Dios y la libertad,
Lamennais se había lanzado en una ardiente cruzada. Algunas de sus expresiones parecieron rebasar los límites de la pura doctrina. Fue a Roma a defender sus ideas. El Papa y el Sacro Colegio le dispensaron una acogida entusiasta y llegó a decirse que volvería consagrado con la púrpura cardenalicia. ¿Era pues el apóstol de los tiempos nuevos, el cardenal que ansiaban los carbonarios? Oh, no. León XII, con inspiración más divina que humana, descubrió el error en la doctrina y la diabólica soberbia en el fondo de aquella alma. Con voz serena y triste, hace esta terrible confidencia a su secretario de Estado, el cardenal Bernetti. El abate Lamennais nos ha producido una impresión de espanto. En la frente de ese sacerdote hay el sello del heresiarca. Sus amigos de Francia y de Italia querrían para él un capelo de cardenal. Este hombre está demasiado poseído de orgullo para no hacer arrepentirse a la Santa Sede de una bondad que sería justicia no considerando más que sus obras actuales. En la misma carta en que el cardenal Bernetti apunta las palabras del Papa, agrega sus propias impresiones. Para darme exacta cuenta de lo que el Santo Padre se ha dignado manifestarme, he querido ver de nuevo al abate de Lamennais y le he invitado a almorzar con su compañero de viaje. Con vergüenza, o mejor con satisfacción de mi caridad, confieso que no he descubierto nada de infernal en este hombre. En este hombrecito enfermizo, cuya conversación hace tan poco honor a su genio. Es evidente que el abate de Lamennais, después de habernos defendido victoriosamente en sus obras y en los periódicos, se complacería en hacernos pagar su defensa, imponiéndonos sus doctrinas y haciéndonos endosar sus exageraciones. Lamennais vuelve a París, y la sombría adivinación de León XII no tarda en cumplirse. En la Chenaille, su pequeña posesión de Bretaña, Lamennais erige una especie de Port Royal rodeado de discípulos a quienes transmite el fuego que lo devora, Dios y la libertad. Funda un periódico, El Porvenir, y una agencia eclesiástica para la defensa de la libertad religiosa. El Papa, en ese tiempo Gregorio XVII, desaprueba aquella defensa incendiaria del catolicismo y ordena la supresión del Porvenir. Lamennais va a Roma a justificarse y regresa con el corazón irremediablemente ulcerado, porque el Papa no se ha plegado a sus doctrinas. Y aquel a quien sus discípulos descubrían un segundo Bossuet fue un nuevo Tertuliano y se hundió en la más trágica apostasía. El que pudo aplicarse en la embriaguez de su genio las palabras de Isaías: el Señor ha hecho de mí como una flecha escogida en su carcaj. Volvió largos años combatiendo enconadamente a la Iglesia de Cristo y murió ordenando que sobre su tumba no se pusiera ninguna cruz. En los comienzos de 1821 las logias preparan en el Piamonte la revolución contra el rey Víctor Manuel I. Su sobrino, Carlos Alberto de Cariñano, desempeña a medias su papel de conspirador sin abandonar del todo a su rey, que lo considera, más que su sobrino, su hijo. El de Cariñano se inicia en la triste serie de vacilaciones que han de conducirlo de las logias al trono, del trono al campo de batalla
y a la abdicación y al destierro, y le harán dar por mordaces pasquines italianos el sobrenombre de Retentena, rey vacilante. La revolución estalla exigiendo que el rey otorgue al país una constitución a la manera de la que han arrancado los españoles a Fernando VII. La revolución de Turín hubiera sido fácilmente dominada, pero Víctor Manuel no quiere que se derrame una gota de sangre y encarga a su sobrino que vaya a parlamentar con los revolucionarios. Sea que Carlos Alberto desempeñara mal su cometido, sea que las cosas no pudieran marchar de otro modo, el resultado fue la abdicación de Víctor Manuel I. No teniendo éste sino hijas mujeres que no podían subir al trono, pues en el reino de Cerdeña imperaba la ley sálica, el rey abdica en favor de su hermano Carlos Félix, duque de Genovas, ausente de Turín, y nombra regente del reino a Carlos Alberto. Llega la hora de empezar a cumplir sus promesas. Los revolucionarios exigen que se otorgue al reino la Constitución española y Carlos Alberto se allana y concede. Pero nadie, ni los que la exigen, ni el que va a promulgarla, conocen cómo es la Constitución española. A duras penas consiguen un ejemplar de ella, que posee el señor Garrow, el más sabio jurisconsulto de Turín. Van, pues, a proclamarla a libro cerrado, sin saber lo que contiene, cuando Garrow les advierte que la Constitución española no reconoce la ley sálica y, por consiguiente, las mujeres pueden subir al trono, de donde se deduce que si el señor de Cerdeña la adopta, ipso facto, recaerá la corona en Beatriz, la hija mayor de Víctor Manuel I, casada con el duque de Módena. Momentos de perplejidad. A Carlos Alberto no le conviene que la corona pase a la princesa Beatriz, sino a Carlos Félix, que no tiene hijos y de quien él será el heredero. Se resuelve, pues, proclamar la Constitución española, amputándole el artículo conforme al cual las mujeres pueden reinar. Pero Garrow observa un segundo inconveniente. La Constitución española, en el artículo 1, declara que la religión católica apostólica romana es la religión del Estado. ¿Cómo un príncipe inspirado por las ventas y las logias va a incurrir en el despropósito de dar a su pueblo una constitución reaccionaria? Abajo también ese artículo. Hechas esas dos correcciones, el regente promulga la Constitución española que empieza a regir en los estados de Cerdeña. Todo se hace precipitadamente para poner al nuevo rey Carlos Félix en presencia de los hechos consumados. Mas Cariñano no está tranquilo. Acosado por el remordimiento, teme la cólera de Carlos Félix, que odia a las sociedades secretas y va a descubrir el verdadero fondo de la intriga. Para engatusarlo, envíale un mensajero fidelísimo que le relate en forma conveniente los sucesos y lo invita a venir a Turín. Carlos Félix no traga el anzuelo y, furioso del papel doble que ha desempeñado su sobrino como carbonario y como regente, se niega a reconocer la abdicación de su hermano y la Constitución, y como primera medida destierra a Carlos Alberto, confinándolo a Novara, en los límites del Piamonte, casi en las garras de la policía austríaca, que ha de vigilar mejor que la suya misma al ambicioso y débil príncipe. Como Víctor Manuel insiste en su abdicación, comienza el reinado de Carlos Félix, que con su primer decreto ha desbaratado la intriga de las logias. Luego resuelve desheredar al príncipe de Cariñano, en cuyo amor no tiene confianza, aunque el joven príncipe se lo declara en cartas arrepentidas y románticas. Carlos Alberto no se resigna a perder sus derechos y escribe al rey de Francia y al zar de Rusia y a otros príncipes y al mismo papa a fin de que intercedan por él, y da muestras de remordimiento y abandona toda relación
con las sociedades secretas, a tal punto que éstas lo consideran un traidor y los carbonarios lo condenan a muerte. Toda su vida ha vivido, según dice él mismo, entre el veneno y el puñal. Tal vez exagere, pero no hay duda que sus antiguos amigos le profesaron desprecio u odio, viendo la transformación de su conducta para hacerse perdonar de Carlos Félix. Pero éste no le creía y escribía así a Víctor Manuel: aunque haga las penitencias de un anacoreta, aunque se discipline hasta verter sangre, no se debe mirar su conversión como sincera. Y añadía con duro sarcasmo: pienso que los grandes bigotes del príncipe de Cariñano son más propios de un carbonario que de un convertido. Solo Dios ve los corazones. Él puede haber operado el milagro de su conversión, pero todavía no ha hecho el de convencerme de ella a mí. Algún tiempo después, bríndase a Cariñano una oportunidad de probar su sinceridad, la guerra de Francia en España. Luis XVIII ha resuelto enviar 100.000 soldados contra los revolucionarios españoles que han hecho jurar a Fernando VII aquella constitución proclamada en Turín por Carlos Alberto. Si ahora el mismo Carlos Alberto sienta plaza de soldado en las tropas francesas que van a combatir a los revolucionarios, el rey Carlos Félix depondrá sus recelos contra él. Carlos Félix demora en concederle el permiso. El príncipe le escribe cartas tras cartas. Se le muestra impaciente de correr la aventura para que la infame constitución sea destruida en el lugar mismo donde ha nacido. Por fin consiente el rey, pero nombra a un general de su confianza para que constantemente acompañe al príncipe e impida toda comunicación de éste, directa o indirecta, con los revolucionarios españoles. Carlos Alberto asiste a diversos combates, se porta bravamente en la toma del Trocadero y regresa con la gloria de un héroe. Para los carbonarios, ese heroísmo de su antiguo afiliado es un crimen. Las cartas anónimas con amenazas de muerte llueven sobre él. Berchet, uno de los poetas que antes lo habían ensalzado, escribe contra él, y su canto se difunde en toda Italia. Oh, Cariñano, tu sitio estaba señalado entre los héroes, pero has preferido un camino infame. Traidor, has entregado a los reyes tu patria y los compañeros que tuvieron fe en ti. Todavía Carlos Félix no le cree. Supone que todo lo sacrifica al afán de ser rey algún día y que entonces volverá a entregarse a los carbonarios. Carlos Alberto se halla dispuesto a garantizar lo contrario, de todas maneras, y acepta firmar un documento por el cual se compromete, cuando ascienda al trono, a conservar intactas las bases fundamentales y la forma orgánica de la monarquía. En los últimos días de enero de 1824 firmó Carlos Alberto aquel extraño compromiso redactado por Metternich, como que la mano del gobierno austríaco anduvo en aquel negocio de dinastía. La reconciliación por fin se hizo. Nunca más fue cordial la amistad entre el receloso tío y el sobrino arrepentido. En 1831 murió el rey Carlos Félix y subió al trono el príncipe Cariñano. En Francia, desde el año anterior, reinaba Luis Felipe, hijo de la Revolución y de las logias, quien, cumpliendo sus pactos, fomenta la revolución en Italia, especialmente en la Romagna, que pertenece a los estados pontificios. Dos sobrinos del emperador Napoleón I, hijos de Hortensia, la ex reina de Holanda, afiliados al carbonarismo, figuran entre los cabecillas revolucionarios. Se llaman Carlos Luis y Luis Napoleón. Carlos Luis, el mayor, escribe al Papa Gregorio XVI una carta en el estilo del gran Napoleón, conminándolo a renunciar al poder temporal y amenazándolo con tomar Roma.
pero ni el Papa le responde, ni él tiene tiempo de cumplir su plan, pues una prosaica enfermedad lo aleja del campo de batalla. El 11 de marzo del año 31, en una fonda de Forlì, muere de sarampión complicado con bronconeumonía. El otro hermano, Luis Napoleón, sale con vida de la aventura carbonaria, pero con escasa gloria. Austria ha enviado tropas en apoyo del Papa y los revolucionarios se retiran hacia Spoleto. Es arzobispo de Spoleto un hombre de 36 años, Monseñor Juan Mastay Ferretti. En cierto momento los revolucionarios que se entretenían en saquear la ciudad son copados por los austríacos. Van a caer prisioneros y serán fusilados. Los salva el arzobispo, que les recoge las armas y les da medios de pasar la frontera. Entre los socorridos está el hijo segundo de la reina Hortensia. Por primera vez en la historia se encuentran frente a frente Luis Napoleón Bonaparte, que ha de llamarse después Napoleón III, emperador de los franceses, y Monseñor Mastay Ferretti, que será Pío IX. Como los revolucionarios estuviesen prontos a recomenzar, contando con el apoyo del rey de Francia, Metternich, ministro omnipotente del emperador de Austria, amenaza con la guerra a Luis Felipe, que pretende erigirse en presidente de la propaganda revolucionaria. Merced a esa enérgica intervención, se suceden 10 años de relativa paz. Era ya rey de Cerdeña Carlos Alberto, que hacía olvidar sus primeras debilidades fomentando la prosperidad del Piamonte con una admiración enérgica y progresista. Así llegamos al año de 1841, cuando Don Bosco se instala en Turín y empieza a trabajar en su obra gigantesca, la enseñanza de la juventud obrera, especialmente la vuelta a las prácticas católicas de aquel pueblo envenenado por las sectas. ¡Chan! Vamos a dejar por aquí, ya se me cruzan los ojitos, ya no leo nada. Vamos a continuar mañana si Dios quiere. Hasta mañana.